Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema de actualidad como es la tentación, el dinero como un objeto de tentación, donde el tentador es la serpiente antigua, llamada también Satanás el diablo. Todo comenzó en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Allí apareció la serpiente antigua y allí comenzó la desgracia para toda la familia en este mundo. Jesucristo vino hace 21 siglos a confrontar la serpiente antigua. La muerte de Cristo en la cruz representa la victoria sobre Satanás. Ahora nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos estudiando de la Biblia porque toda la Biblia habla de Jesucristo y debemos conocer de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. El diablo sigue actuando en la tierra, ya fue derrotado por Jesucristo, pero sigue activo debido a que hay pecado. El hombre es el que comete pecado, pero el diablo, él es el que tienta. La tentación no es pecado, pecado es caer en la tentación. Y el diablo usa un recurso fundamental para la vida humana. Tiene que ver con la economía de Dios. Estamos en el tiempo del verano donde Dios está bendiciendo la economía en la familia, pero hay un ladrón de la economía, Satanás el diablo. El diablo está atacando el dinero. El dinero es un recurso dado por Dios al hombre para que el hombre pueda obtener todo lo que necesita para comer, para vestir, para vivir en lo material aquí en la tierra. Pero hay un ladrón, hay un acechador del recurso económico, la misma serpiente que engañó a Eva, sigue engañando al tiempo de hoy, siglo XXI, a pesar de tanta tecnología y de tanta sabiduría en el hombre, de tantas universidades en todo el mundo. El hombre sigue siendo afectado por el tentador y el diablo usa el dinero. Por eso hoy hablaremos de la tentación y también estaremos estudiando desde el origen acerca de la tentación. Y comienzo leyendo lo que está escrito en Primera de Timoteo, Nuevo Testamento, que habla de la tentación con respecto al dinero o a las riquezas. Dicen las Escrituras, capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Tentación, el tentador es el diablo. Pero las riquezas dadas por Dios las usa el diablo para hacer caer al hombre. Y dice aquí, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El hombre que pone como un ídolo en su corazón el dinero, pronto irá hacia la condenación eterna. Versículo 10 dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El ser humano, debido al amor al dinero, está hoy ocasionando mucha violencia, injusticias. La corrupción es galopante. Como nunca en este siglo XXI estamos viendo cómo los hombres están codiciando el dinero y están cayendo en los lazos de la serpiente antigua, en los lazos del diablo. Por eso dice aquí, se extraviaron de la fe. Son personas que ya no creen en Jesucristo, ya no creen en la palabra de Dios, no creen en el Evangelio, porque de lo único que creen es en tener dinero, acumular dinero, tener poder para seguir acumulando dinero. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay personas que evaden la justicia del hombre, pero no podrán evadir la justicia divina, la justicia de Dios. Así que
Hace mucho tiempo atrás comenzó todo en el huerto del Edén, la serpiente tentando, la serpiente haciendo caer a Adán y a Eva. Pero hoy, siglo XXI, la serpiente está en activo, acechando a toda persona, hombre o mujer, en el planeta Tierra, y por eso tenemos que conocer acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario, leer de la Biblia y conocer la obra de Cristo en la cruz. Cristo ya venció al tentador, Cristo destruyó el imperio de la muerte, Cristo es el victorioso. Y la iglesia cristiana está predicando el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la victoria de Cristo sobre Satanás. Así que sean bienvenidos a este programa de enseñanza. Hablaremos de la tentación que el enemigo sigue haciendo y está hoy perturbando a muchas personas, hombres y mujeres. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Me gustaría empezar por ver un poquito de lo que es la tentación, ¿no? Porque la tentación no es pecar o cometer un pecado. Pecado es caer en tentación, es algo muy diferente. La misma Biblia dice que bienaventurado es aquella persona que soporta la tentación. El libro de Santiago lo dice, Sí. ciertamente. Y también Santiago ahí mismo nos dice también que la tentación no es provocado por Dios, porque en Dios no hay maldad. Así es. Por eso dice, Dios no tienta a nadie. Cada uno, dice, de acuerdo a su propia concupiscencia, es atraído o seducido a espíritus engañadores. Es decir, el que tienta es el diablo. Y el diablo va a tratar de que nosotros caigamos. Y el diablo lo que él ve son las cabezas, los liderazgos, porque sabe que al destruir la cabeza o un liderazgo, entonces todo el cuerpo o todo el resto se viene abajo. Sí, esto es estratégico, tiene que ver con el liderazgo, Sí. Porque el diablo ataca de arriba a abajo. Exacto, sí. La cabeza. ¿Quién es la cabeza de un país? Un presidente de una nación o un primer ministro. ¿Quién es la cabeza de un hogar? El esposo. Padre de familia. El padre de familia. ¿Quién es la cabeza de una iglesia local? El pastor. Sí. Entonces el diablo se enfoca a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de una empresa? Pues el gerente o el director de la empresa atacará la cabeza. Jesucristo mismo mencionó la profecía de Zacarías, donde dijo, cae el pastor, cae el líder y todo se viene abajo. El rebaño se El dispersa. rebaño se dispersa. Por eso el diablo es estratega en atacar una organización, una institución, una familia. El diablo ataca siempre la cabeza. Cae la cabeza y todo lo que está sujeto a la cabeza se viene abajo. Si el diablo quiere destruir a México, atacará a el presidente de México. Por eso la Biblia nos exhorta a orar por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en nuestra nación. Es la función de la iglesia, la oración. Orar por autoridades, orar por la gente, orar por todo lo que tiene que ver en una ciudad, en una nación. Así que la Biblia es un libro de enseñanza y tenemos que estar siempre despiertos ante el acecho del tentador. Así es, que tal como dijimos, tiene que ver con las cabezas y además lo que también hace el diablo es ver un lugar débil dentro de esa persona para que esa persona caiga. Entonces ese es el propósito del diablo, como lo dijo Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo vine, dijo Jesús, para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Así que ese ha sido siempre el objetivo del diablo, destruir la humanidad desde el mero principio. Que como bien dijiste, ¿no? Hablaste de la serpiente antigua, que
algo en común que hay en todas las culturas del mundo es que adoraban la serpiente. Y la serpiente... Los mayas, sí, los aztecas, lo ves en India, en toltecas, Egipto. las culturas antiguas de México, Egipto, la India, Sí, correcto. las culturas orientales, todos adoraban la serpiente antigua. Y eso está precisamente los diversos nombres en Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis 12, Vamos a es donde leerlo. nos habla de ello. Dice 12, 9, ¿no? 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, Ajá. así le llama, gran dragón, es el símbolo de la China, el Sí, dragón, correcto. el dragón rojo, la serpiente antigua, Antigua. es la característica de nuestras culturas antiguas, lo vemos aquí en México y en otras naciones. Y también dice, se llama Diablo y Satanás. Sí, aquí Es lo mismo. sí, es exactamente lo mismo. Ahora, las dos primeras que dice aquí, que es el dragón y la serpiente antigua, en griego es la palabra Draco. Así como, por ejemplo, en las constelaciones hay una que se llama Draco porque tiene una forma entre dragón y serpiente. Pero también vemos, es el mismo concepto, es decir, en griego, tanto la palabra serpiente como dragón es exactamente lo mismo. Luego tienes allí otras dos palabras, que es diablo y Satanás, que diablo en griego es diabolos, y diabolos significa el acusador, el que acusa, que es como el abogado que está acusando a alguien. Es su tarea hoy en día en el cielo, acusando a todo cristiano Es correcto, que sí. no esté caminando en justicia y ni en santidad. Sí, por Cuando eso- hay pecado, acusa. Sí, es por eso que la Biblia dice que todos necesitamos a un abogado, que es Jesucristo. Nuestro abogado Que es el Señor Ese es el Jesucristo. término paracleto, que es bueno, paracleto aplica tanto para el Espíritu Santo cuando dice el consolador en el Evangelio de Juan, pero también significa abogado defensor. Sí. Y eso lo hace también Jesucristo allá en el trono, en el tribunal del cielo. Es la función de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que recibe a Jesucristo ahora tiene un abogado en el cielo. El diablo está atacando la tierra y está acusando a los cristianos que están en pecado. No acusa a los que no son cristianos. ¿Por qué no acusa a los que no son cristianos? Porque le pertenecen. En primera de Juan 3:8 dice la Escritura que el que peca le pertenece al diablo. Entonces el diablo no va a acusar lo que es suyo. Acusa a aquellos que ya no son suyos, pero están cometiendo pecado y por lo tanto el diablo está hablando acerca de ese pecado cometido por los que no deben cometer pecado. El diablo trata de manchar testimonios y esto tiene que ver con la tentación. Aquí en lo que hemos leído en Apocalipsis, la función del diablo, la de la serpiente antigua, del dragón, del diablo y Satanás, es el engaño. Sí. Engaña al mundo entero. Entonces es la tentación. La tentación es para engañar y que la persona que cae en el engaño del diablo ya está atrapada en el pecado. Porque cuando se consume el pecado, cae ya en los lazos de la muerte. Así que es estratega el enemigo, como el diablo está tentando. Así empezó todo desde el principio y sigue usando la misma estrategia hasta este siglo XXI. Por eso tenemos que conocer de las Escrituras. Hoy tenemos a Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, como el abogado está en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre. Y no solamente como nuestro abogado, sino como nuestro sumo sacerdote.
Él está intercediendo por nosotros, abogando e intercediendo ante Dios el Padre para que el diablo no tome ventaja. Así que hay grandes beneficios en Cristo Jesús y por eso predicamos el Evangelio. Sí, así es. Y por último, la palabra Satanás, que esa viene bueno, ese es hebreo, Shatán, que Shatán significa el que hace o fabrica maldades, que bueno, casi como lo dice la Biblia también, como el tentador. Jesucristo bien lo definió al diablo como el padre de toda mentira. Así que tiene tantos nombres el diablo o Satanás, pero Sí, vamos a leer lo que el Señor mismo Jesucristo habló de la naturaleza del diablo. Eso está en Juan 8:44. Jesucristo hablando de Satanás, Él habló aquí en el Evangelio de Juan 8:44 de la naturaleza misma de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta naturaleza que tiene que ver con Satanás la estamos viendo en el presente siglo XXI, cuando estamos escuchando a personas hablando la mentira, mucha mentira. En el medio de comunicación se hablan de falsas noticias. Es falsa esa noticia porque es mentira. Y es una mentira que trata de engañar. Así que estamos viviendo en los tiempos de la mentira y del engaño conforme a la profecía. Jesucristo, Él dijo en Mateo capítulo 24, que en los últimos tiempos, esto es antes del regreso de Cristo, habrá mucha mentira. Estamos en el tiempo de la mentira y Jesucristo dijo, cuídense de no ser engañados. De otra manera, cuídense de no caer en la tentación del tentador. Por eso el tema de este programa es librando la tentación. Estamos en un tiempo donde debemos estar siempre en cuidado o en defensa contra un enemigo que no vemos y debemos tener cuidado de tanta mentira y tanto engaño que estamos conociendo a través de redes sociales, a través de todo lo que oímos y vemos en este tiempo. Es el tiempo de la mentira y el engaño, es el tiempo donde el diablo, cual león rugiente, anda buscando a toda persona a quien devorar. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos, a enfrentarse contra el tentador. Es historia, ya Cristo lo venció. Ahora nosotros que vivimos en el siglo XXI solamente tenemos que creer en lo que Jesucristo hizo y vivir de acuerdo a la bendición de Dios. Si ya Cristo lo hizo, yo vivo de acuerdo a ese hecho. Aplico la palabra en mi vida. Soy un hacedor de la palabra y no solamente oidor. ¿Cuántas personas solamente oyen, pero no obedecen? Y Dios demanda obediencia a su palabra. Sí, ahí donde vemos también un ejemplo lo tenemos con Jesucristo mismo, ¿no? Los fariseos eran usados por el diablo y hay escrituras que nos habla, por ejemplo, que los fariseos iban a Jesús para tratar de que Jesús cayese en una trampa. Y eso es la definición de lo que es la palabra tentación. Sí. Y tenemos ahí, por ejemplo, en Mateo 16:1, allí usa la palabra que los fariseos y saduceos vinieron a Jesús para tentarle. Dice allí, Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esta palabra de tentación entonces se alinea
a la naturaleza misma de la serpiente antigua, Satanás el diablo. Sí. El espíritu que se estaba moviendo en estas personas, que eran los fariseos y saduceos, era el espíritu mismo de la serpiente antigua, Sí. tentando. Solamente a través de este espíritu el ser humano actúa de una manera engañosa, porque la tentación es el engaño del enemigo, y aquí los fariseos y saduceos estaban actuando en ese espíritu. Sí, que los fariseos y saduceos eran dos sectas en sí, ¿no? Dos sectas religiosas, tenían diferente postura, pero en esos vemos, se unieron, ¿no? Para tentar a Jesús en un mismo espíritu, ¿no? Que es el espíritu del diablo. Y a ellos mismos, a los fariseos y saduceos, fue a quien Jesús les dijo: ustedes le sirven a su padre el diablo. Lo que acabamos de leer, sí, en Juan 8:44. Esta palabra fue dicha a ellos porque estaban ellos actuando en el espíritu mismo de la serpiente antigua, en la tentación. Así que Jesucristo dijo: ustedes están en otra naturaleza, en la naturaleza del mentiroso, del engañador. Así que el diablo es un espíritu. Todos los que nos ven en este programa debemos conocer que detrás del mundo natural, detrás de una persona, se mueven espíritus, espíritus buenos y espíritus malos. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos cuando hemos creído en Jesucristo. Pero hay espíritus malos, perturbadores, esos espíritus que hacen que el ser humano actúe en maldad, pensamientos de maldad, y ejecute la maldad contra el prójimo. Por eso tanta injusticia en el ser humano, tanta corrupción, tanto robo, debido a la codicia, a la avaricia, porque dice la Escritura que la avaricia es idolatría, amor al dinero. Aman el dinero y quieren el poder para tener más dinero. Entonces no hay solución en la tierra. Ninguna religión puede solucionar ese problema. Ninguna institución creada por el hombre o establecida por gobierno humano alguno puede cambiar esa naturaleza en el hombre. El único que cambia la naturaleza es Dios, y a esto vino Jesucristo, a cambiar la naturaleza. Porque volviendo a la Biblia, conociendo el principio de lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos caminaban en la naturaleza misma de Dios. Eran personas que conocían a Dios. Dios es bueno. Conocían todo lo que tiene que ver con lo bueno. No conocían la maldad, porque la maldad no había entrado a ellos. ¿Cuándo entró la maldad en Adán y Eva? Cuando desobedecieron a Dios, transgredieron los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y comieron de lo que Dios prohibió comer. Desobedecieron. En ese momento, con esa comida, desobedeciendo a Dios, cambió la naturaleza de Adán y Eva a una naturaleza diabólica. Antes la naturaleza era la naturaleza misma de Dios, eran hijos de Dios, pero en el momento que rechazaron a Dios, se rebelaron a Dios y obedecieron otra voz, la voz de la serpiente antigua, y comieron de lo que la serpiente antigua les dio, cambió la naturaleza a una naturaleza diabólica. Todo esto lo registra la carta de Santiago cuando habla de la sabiduría que el hombre debe tener. Hay dos sabidurías: la sabiduría que viene de Dios y otra sabiduría, la terrenal. Dice la Escritura en Santiago capítulo 3, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es de Dios,
sino terrenal, animal, diabólica. Es la naturaleza que entró en el pecado de Adán y Eva. Todo ser humano que nace en el planeta Tierra hasta el presente siglo XXI nace en esta naturaleza con un potencial a la maldad. La maldad tiene diversos grados, de acuerdo a cómo va avanzando la edad y va avanzando la contaminación ambiental de la persona se puede hacer más mala. Es la corrupción. Entonces, por eso necesitamos detener la corrupción, detener el avance de la maldad. El único que puede ayudarnos se llama Jesucristo. Cristo vino a cambiar nuestra naturaleza. Por eso, cuando creemos en la sangre que Cristo derramó en la cruz, nos limpia su sangre de todo pecado y nos cambia a una nueva naturaleza. Por eso pasamos de ser de hijos del diablo a hijos de Dios. Es el cambio, la transformación, la salvación es un traslado de un territorio, del territorio del enemigo al territorio de Dios. Fuimos comprados con la sangre de Cristo, todos los que hoy somos creyentes en Cristo, y ahora somos hijos de Dios, somos los santos de Dios, y como hijos de Dios ahora podemos orar por la tierra, orar por los pecadores, orar por las autoridades, orar por cualquier persona, porque hemos salido del territorio del enemigo y ahora estamos en el territorio de Dios, estamos en el reino de Dios. Por eso tenemos que conocer acerca de la naturaleza. Cambio de naturaleza. Si no cambiamos la naturaleza, cada día estaremos de mal en peor. Jesucristo vino a ayudarnos si queremos dejarnos ayudar. Todo comenzó desde el huerto del Edén. Vamos a ir a la Escritura porque todo estaba bien hasta que apareció la serpiente antigua. Dios creó primero al varón y del varón, de la costilla del varón, hizo la mujer. Por causa del varón, dicen las Escrituras, Dios hizo a la mujer. Por eso la Biblia dice que la mujer es imagen del varón. En cambio, el varón es imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del varón, pero el varón es gloria de Dios. Todo ello está registrado en la Biblia. Dios es un Dios de orden y de autoridad. Primero Dios hizo el varón y del varón, de la costilla del varón, hizo la mujer. Vino entonces la responsabilidad que Dios puso en Adán. Dios puso a Adán en el huerto del Edén, número uno, para trabajar. Había que trabajar para alimentar el cuerpo y para la descendencia de Abraham. De los lomos de Abraham saldrían los hijos. Entonces, Dios por eso pensó en la ayuda idónea en Eva. Pero cuando Dios dio la instrucción del trabajo, todavía no estaba Eva. Dios puso a Adán en el huerto. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, Adán, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. allí está, para trabajar, lo labrara, había que labrar la tierra. Dios es el creador de la tierra, Dios daría la semilla, había que trabajar la tierra. Número uno, pero había que proteger el fruto de la tierra, proteger todo lo que vendría de el fruto de la tierra, que es el alimento que tiene que ver con el dinero. El alimento, la comida, se traduce en dinero. Entonces había que trabajar y proteger. Y esto habla ya también más adelante de trabajar por su mujer y proteger a su mujer, porque es la ley del matrimonio establecida claramente en el Nuevo Testamento.
Así que Dios es Dios de plan y de propósito. Cuando Dios dio estas instrucciones, no existía Eva. El versículo 18 es cuando Dios dijo después, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso vino después, pero Dios primero habló del trabajo y habló de protección. El hombre está aquí para trabajar y proteger. Por eso el hombre asume una posición delante de Dios de ser un sacerdote, el sacerdote de la casa, el sacerdote que trabaja y protege. Todo esto es dado por Dios. Dios estableció el matrimonio, la familia y dio órdenes o mandamientos que hay que cumplir. Sigamos leyendo versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí está la sabiduría de Dios en Adán, porque hay una creencia que el hombre evolucionó para tener sabiduría, que el hombre viene de una herencia hasta de los primates y que su cerebro, su entendimiento fue evolucionando, viviendo primero en cavernas y vistiendo de manera primitiva y después fue creciendo en sabiduría. La Biblia, que habla de la creación, está diciendo que Adán le puso nombre a todos los animales del planeta Tierra. Todo lo que hoy conocemos en nombres de seres vivos, como son los animales, los mismos peces, las aves, fueron puestas por Adán. Se necesita una mente brillante y solamente la mente de Dios en Adán. Así que todo comienza con la sabiduría de Dios. Por eso en Santiago leemos de otra sabiduría. Ya no era la sabiduría de Dios, era la sabiduría terrenal, diabólica, una sabiduría que no es ya de Dios. Y todo esto vino por el pecado. El diablo que estaba al acecho, siempre el diablo trata de escuchar la palabra de Dios. El diablo está al acecho de la palabra de Dios para tergiversarla y confundir. Y por eso el diablo sabía lo que Dios había hablado y a quién se lo había hablado. Adán. Entonces su estrategia del diablo fue atacar a la mujer. Eso es lo que enseñan las Escrituras, capítulo 3. Vamos a leer de Génesis 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era agradable, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Aquí tenemos entonces todo lo que tiene que ver con la tentación de la serpiente antigua a Eva y cómo el diablo, usando a Eva, hizo caer a Adán. El asunto es de que cuando pecaron tanto Adán como Eva, Dios apareció en escena para hablar. ¿Con quién habló Dios en primera instancia? Con la persona a la cual le había dado las instrucciones desde el inicio, Adán. Y por eso la primera persona a la que Dios le habla es Adán, no a Eva. Eva fue la que fue engañada, Eva fue la que pecó en primera instancia y a través de su pecado, entonces la serpiente antigua la usó para hacer caer al varón. Pero ¿a quién sancionó Dios? Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Allí está Dios sancionando a Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y es allí cuando Adán, ya en su pecado, esta es una enseñanza. Toda persona en su pecado se convierte en mentirosa, en engañadora. Se convierte en una persona que le echa la culpa a otra persona y no reconoce su propia culpa. Dios demanda arrepentimiento que tiene que ver con la persona que cometió el pecado. Pero Adán no reconoció su pecado cuando Dios lo sancionó, sino que le echó la culpa a su mujer, a Eva. Después Dios habló con Eva y Eva dijo, la serpiente me engañó. Así que cuando el hombre cayó en pecado, cambió su naturaleza. Antes la naturaleza de Adán y Eva era la naturaleza divina, pero cuando pecaron Adán y Eva, cambió la naturaleza a una naturaleza carnal, terrenal, diabólica. A esto vino Jesucristo, a cambiar la naturaleza. Cristo no vino a establecer ninguna religión. Cristo vino a ayudarnos a salir de la naturaleza de la condenación eterna para entrar a la vida eterna. Cuando vino entonces el juicio de Dios por el pecado, porque todo pecado trae juicio. ¿Cuál fue el juicio? Primeramente, Dios se dirigió a el varón para decirle este juicio que tiene que ver con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo entero. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este juicio viene de Dios y tiene que ver con el planeta Tierra. La Tierra fue creada para que diera el fruto o el alimento al hombre de generación tras generación. Vino el pecado del varón, y Dios dijo, a partir de ahora entra la maldición al planeta Tierra. La maldición que estará operando, y dijo Dios, ahora te costará el alimento. Vas a trabajar con el sudor de tu frente, te vas a esforzar. Todo esto lo estamos viendo hoy con las crisis económicas, desempleo, familias que no tienen para comer. Hay personas que andan buscando trabajo, buscando empleo, no lo encuentran. Pero Dios es Dios de solución. La solución es Cristo Jesús.
Así que toda persona que está viviendo en una crisis económica, desempleo, que está viviendo en problemas para comer, acudan a Jesucristo. Cristo a esto vino a ayudarnos, pero tenemos que creer. Es un acto de fe y obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Hemos conocido a cuántas personas que han estado buscando trabajo y hemos enseñado que solamente en Cristo podemos cambiar la naturaleza de maldición a bendición, de pobreza y ruina a una bendición de prosperidad, siempre y cuando le creamos al Señor. Hay personas que le han creído y pactaron con Dios, como pactó Jacob cuando estaba desempleado. Jacob, el nieto de Abraham, pactó con Dios, no tenía trabajo y le dijo a Dios, Dios, si me das trabajo, me das el alimento para que yo me alimente, me das la protección de todo, entonces tú serás mi Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo es un recurso que Dios ha dispuesto de agradecimiento de parte del hombre debido a que Dios ha cumplido sus promesas. Jacob vio el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios le dio riquezas y de todo lo que recibió cumplió Jacob con el diezmo. Por eso, si tú estás desempleado, amigo, amiga, tú lo único que tienes que hacer es acudir a Dios. El único que puede romper la maldición del pecado es Dios. A esto vino Jesucristo. Hoy en día, el Dios de este mundo, que es el mismo diablo, se representa por el dinero, el amor al dinero. Y por eso la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay que poner el amor en Cristo, no en el dinero, y el dinero vendrá detrás. Es lo que dice la Biblia. Las bendiciones corren detrás del que crea en Jesucristo, del que crea en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está en Deuteronomio, en el capítulo 28. Bueno, quiero hablar un poquito aquí la sentencia que Dios envía. La sentencia de juicio tiene que ver con la economía. Sí, bueno, vemos, Dios hizo 3 sentencias, se puede decir. Sí. La primera se la hizo al diablo, que esa es la primera palabra profética que habla la Biblia, ¿no? Donde habla acerca de, en versículos 14 y 15, ¿no? Que habla que la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente, sí. Que ahí mismo está hablando del mismo Señor Jesucristo. Dios levantando a la mujer. Exacto. Porque fue la mujer la que cayó, entonces Dios la levanta. Y en la profecía, por eso Cristo nacería de mujer. Correcto. Luego tienes la segunda sentencia, Dios la dio contra la mujer. Cuando dice, con dolor vas a dar a luz a tus hijos, y además también dice, el hombre se va a enseñorear de ti. Aquí nos habla prácticamente por eso las mujeres son las que más sufren abusos, la violencia del varón. Siempre. Y los dolores que también vive una mujer. Así que son consecuencias del pecado. Solucionará el problema de la violencia del varón si está sucediendo en ella, solamente en Cristo. Sí, por eso. En Cristo está la solución de todo. Aquí nos está diciendo en este ejemplo de las maldiciones del pecado en contra de la mujer, porque la mujer fue la primera persona en pecar y necesitaba ser redimido. Sí. Y en este caso, pues es la simiente de la mujer, era la que lo iba a redimir a ella en su totalidad, y todo apunta a Jesucristo. Y hablando de la última sentencia, que es la del hombre, que habla de que el trabajo iba a ser más difícil, por el hombre la tierra fue maldecida, por eso es una consecuencia mayor todavía del pecado para el hombre que la mujer, en este caso, porque el hombre era el mayordomo de la tierra, sí, y se la dio a la mujer al diablo. Es
la violencia del varón contra la mujer. Sí. Y con respecto al varón es la economía, es el dinero. Sí, la economía. Y justo donde dice que el trabajo le va a ser como espinos y cardos. Y eso nos habla o nos lleva también a Jesucristo. La crucifixión de Jesucristo mismo. Vemos a Jesús, lo crucificaron con clavos en sus manos, en sus pies, y le pusieron también una corona de espinas sobre su cabeza. Quiere decir que allí Jesucristo se llevó toda la maldición que estaba desde Adán y Eva. Así es. Jesucristo cargó con todas las maldiciones provocadas por el pecado de Adán y Eva. A esto vino Jesucristo a deshacer las obras del diablo y ahora se ofrece salvación. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en la carta a los romanos, que Jesucristo fue tentado en todo. Jesucristo, en su naturaleza de carne, Cristo vino y caminó en una naturaleza humana, y como un ser humano fue tentado. Toda tentación que todo ser humano tiene en la tierra, Jesucristo también la tuvo. Pero dice la Biblia en Hebreos que Jesucristo no cayó en ninguna tentación. En el capítulo 4 de Hebreos dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Las debilidades de la carne, el sexo, la codicia, la avaricia, el orgullo, la vanidad. Entonces dice aquí, Jesucristo se compadece de nuestras debilidades y dice aquí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La única persona humana que caminó en la tierra sin pecado se llamó Jesús de Nazaret. Por eso el único que puede ayudarme a librar toda tentación se llama Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, abre tu corazón, te invitamos a que invites a Jesucristo a entrar a tu vida. Jesucristo ya venció al tentador, venció al diablo y ahora Él puede ayudarte si estás librando tentaciones, sea con el dinero, sea con el sexo, sea con la vanidad de este mundo. Jesucristo te ayuda. Él te ama y quiere entrar a tu vida y fortalecerte y ayudarte. Solamente repite después de mí, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, de estar apartado de Dios. Me arrepiento de ser incrédulo, pero en este momento decido creer. Creer en ti, Señor Jesús, en la obra que hiciste en la cruz. Creo en el poder de tu sangre que me limpia de pecado. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca ahora te confieso mi Señor. Te declaro el Salvador y Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia nos enseña que toda persona que crea en la resurrección de Cristo y lo confiese como Señor, será salva esa persona. Por eso eres salvo, has pasado de un territorio de las tinieblas al territorio de la luz, al territorio de Cristo, ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces Dios te abrirá el entendimiento para leer la Biblia. Ve ahora sí a una iglesia donde hay un pastor que enseñe de la Biblia. Las iglesias el Señor las ha distribuido en ciudades y naciones donde los pastores aman a sus ovejas y están enseñando de Cristo Jesús. Estudia la Biblia y ora a Dios y el Señor te fortalecerá para que no caigas en ninguna tentación. Estamos en la radio online, tú puedes estar entrando a nuestra liga, tenemos un código al cual tú puedes acceder porque tenemos la radio de las 24 horas del día.
hay programación 24 horas del día, radio online. Así que la palabra sigue extendiéndose de lugar en lugar. Agradecemos que hayas estado con nosotros en estas enseñanzas y te esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.